justamente en Romanos capítulo 1, el propio texto nos dice que se trata de Dios, aunque es un mensaje grandioso, buenas nuevas de salvación para el hombre. El centro de este mensaje es Dios. Dice el versículo 2 que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En estos textos tenemos mucha enseñanza, podemos pasar muchas horas y días y meses y años entendiendo la verdad de la profundidad de estos textos. Quiero hablar con ustedes, mencionarles acerca de lo que nos dice el texto 5. El Evangelio se trata acerca de Cristo y es por Él, ¿no? Dice la Escritura que recibimos la gracia y el apostolado. ¿Por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Muchas veces, y sobre todo en los últimos años, el Evangelio ha sido distorsionado, se ha enseñado como una respuesta del hombre independiente de la obra de Dios. Muchos han creído que solamente Dios nos ha dado su mensaje y después solamente queda en el hombre la respuesta y Dios no interviene en el corazón, en la convicción de pecado. Y cuando la Escritura nos señala que si una persona procede a la obediencia, procede a la fe, es porque ha recibido la gracia de Dios. Y de esto quiero mostrar por medio de las Escrituras para comprender la hermosura de la gracia del Señor. El Señor nos dice en Hechos capítulo 5, versículo 31, hablando de Jesucristo, porque Pedro aquí está hablando de Él a las autoridades judías y le está diciendo: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En este texto nosotros podemos ver cómo Pedro señala a Jesucristo como el centro del Evangelio, y es por Él y en el nombre de Él que recibimos el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y por Él, solamente por Él, podemos recibir esta gracia de Dios. El arrepentimiento y el perdón de pecados es una gracia de Dios. El arrepentimiento no solamente es una obra humana que un ser lo hace con sus fuerzas. El arrepentimiento es una respuesta al Evangelio de Dios. No puede haber arrepentimiento verdadero si no hay una predicación verdadera del Evangelio. La Escritura nos dice que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento, y la tristeza, que es según el mundo, produce muerte. Entonces, es claro cuando la Escritura nos señala claramente acerca de que este arrepentimiento es producido por el Señor. En 2 Corintios capítulo 7 nos habla 3 veces en los 3 textos. En el versículo 9 dice: porque habéis sido contristados según Dios. Versículo 10: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Versículo 11 dice: porque he aquí esto mismo, que hayáis sido contristados según Dios. Entonces es la obra de Dios por medio del Evangelio contristarnos para llevarnos al arrepentimiento, a un arrepentimiento genuino. Entonces el arrepentimiento, según las Escrituras, es una obra que Dios hace en el pecador a través del Evangelio. Como hemos visto en nuestros 3 textos, en 2 Corintios capítulo 7, 9, 10 y 11, 3 veces la Escritura dice
que el arrepentimiento es según Dios. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Cuando un pecador solamente es entristecido por su propio pecado y se da cuenta que ha hecho mal, va a haber un remordimiento, va a haber un dolor, va a haber el mal que ha causado, y es una tristeza, inclusive que le va a causar más tristeza, pero no se va a dar vuelta de su pecado. No hay un cambio de mente, no hay un cambio de camino, y continúa en su pecado porque realmente no ha sido contristado según Dios y no se vuelve de sus pecados mirando a Dios. Por lo tanto, la Escritura señala que el arrepentimiento es una gracia de Dios. Cuando Pedro dio el informe a la iglesia en Jerusalén de por qué él había entrado a casa de incircuncisos, él fue cuestionado por entrar a la casa de Cornelio, y él comienza a relatarle a ellos lo que Dios había hecho, que Dios le había mostrado por medio de una señal sobrenatural de cómo ir a la casa de este hombre, luego cómo estaba testificándole en medio de ellos, cuando de pronto el Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos comenzaron a manifestar que Dios había perdonado sus pecados, y ellos comenzaron a hablar en lenguas. Cuando Pedro da este informe a la iglesia en Jerusalén, la iglesia responde de esta manera, dice: oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es el arrepentimiento para salvación, el arrepentimiento para vida, que no puede producirse si es que no hay predicación del Evangelio. Tenemos muchas personas, infinidades de personas, casi en todo el mundo, que han tomado una decisión por Cristo, que han recibido a Cristo en sus corazones sin arrepentimiento. Entonces, esta supuesto recibir a Cristo no viene de Dios, es un aceptar ignorante de la obra de Dios. Aceptan a Cristo por la necesidad que tienen, cualquiera sea esta, claman al Señor por la angustia que están pasando, pero en la gran mayoría de casos no hay un arrepentimiento de sus pecados. ¿Por qué podemos decir esto? Porque las personas continúan en sus pecados, viven todavía en ellos, hacen el mal y no cambian. Cuando la Escritura nos dice que aquel que ha nacido de nuevo es una nueva criatura, que el que está en Cristo es una nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. También la Escritura nos dice que aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pero en la gran mayoría de casos vemos una práctica de pecado. ¿A qué se debe esto? Que no se ha producido la tristeza según Dios. Entonces no puede haber un arrepentimiento verdadero. Y este arrepentimiento verdadero, por lo tanto, si es producido por Dios, es una gracia de Dios, dada a través de la predicación del Evangelio. El Señor nos dice, cuando Él resucitó y ya estaba partiendo para irse con sus discípulos, Él, luego de abrirles el entendimiento para que comprendan las Escrituras, dice Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Algunos hoy dicen predicar el Evangelio y no mencionan ni señalan la importancia del fruto del arrepentimiento que es producido por la predicación del Evangelio. No hablan del perdón de pecados, y si lo dicen, no hablan de la base de la justificación. Solamente presentan a Cristo como una alternativa, como un accesorio más para completar su vida. Pero
solamente hay salvación por la bendita gracia de Dios, dada a través del Evangelio, produciendo arrepentimiento y dando perdón de pecados. Si hay arrepentimiento verdadero, luego hay un verdadero perdón de pecados. No hay arrepentimiento verdadero, no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados es porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. Entonces, como este arrepentimiento es producido según Dios, es una gracia que el pecador que escucha el Evangelio, ¿sí?, el pecador que oye de las buenas nuevas de salvación y que es convencido por el Espíritu Santo, es convencido de pecado, de justicia y de juicio. Y por esa razón él deja su pecado y se vuelve a Dios. Sus pecados son perdonados. Tenemos otro texto muy interesante en las Escrituras, muy importante para entender acerca de que el arrepentimiento es una gracia del Señor. En Hebreos 12 nos habla de Saúl y nos dice acerca de este hombre que procuró el arrepentimiento, procuró la bendición con lágrimas, pero dice la Escritura, ya no hubo lugar para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Qué nos dice este texto? Que el arrepentimiento no es llorar, no es clamar, el arrepentimiento es la oportunidad que Dios da para que un pecador se vuelva de su camino. Es una gracia, que no es el derecho del hombre, que no está en la potestad del hombre, está en la potestad soberana de Dios darlo, y Él lo da a través de la predicación del Evangelio. Sucede una paradoja en esto, ¿no?, que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, y esa es una verdad. ¿Por qué lo manda? Porque el hombre lo puede hacer cuando escucha el Evangelio. Cuando él es convencido por su pecado, el hombre debe proceder al arrepentimiento. Entonces, es una bendita gracia que es en la que el hombre es ordenado por el Señor a dejar sus pecados. Y en Cristo lo puede hacer, en la gracia del Señor lo puede hacer. No es una contradicción, es una verdad tremenda en las Escrituras. Por esa razón salimos a predicar el Evangelio, no para encontrar buena tierra, para encontrar personas buenas que procedan al arrepentimiento, porque la Biblia dice no hay quien haga lo bueno. Salimos a predicar el Evangelio para ver la obra de Dios convirtiendo, sanando, salvando a las personas de su condición y dándole un nuevo corazón, produciendo en ellos una tierra buena para que procedan a la bendita gracia de Dios de arrepentirse por entender y comprender que alguien que es justo, sin igual, el primogénito entre los muertos, el unigénito Hijo del Padre, murió para poder justificarnos y darnos vida. El único y gran mensaje de la salvación, que a Dios le pertenece la salvación. Por eso salimos a predicar, por eso salimos a anunciar el Evangelio, porque sabemos que la gente no puede proceder al arrepentimiento si es que no hay predicación del Evangelio, y que Dios salvará a su pueblo por medio de la predicación del Evangelio. Dios ha decidido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que no debemos dejar de hacerlo, no debemos dejar de anunciar, como Él mandó en su palabra, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y es una maravilla comprender que somos parte de este ministerio, que Dios nos ha dado, el ministerio de la reconciliación a hombres que una vez fueron sus enemigos. Y hoy podemos, por gracia, también ser parte de este ministerio. Dios nos ha permitido entrar en sus labores, no porque lo merecemos. Este llamado también es por gracia. El que podamos servirle, el que podamos anunciar de Cristo
no es algo que nosotros merecemos, es una gracia de Dios. Por eso es que Pablo habla, por eso es que Pablo nos señala y nos dice en Romanos capítulo 1 acerca de esto, y nos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Apartado para el Evangelio de Dios. Y algo más que podemos tocar más adelante es acerca del Evangelio, que debemos señalar que hay un solo Evangelio. No hay 4 Evangelios como han dicho algunas personas por allí. No existe el Evangelio del reino, de la gracia, el Evangelio eterno, el Evangelio de Pablo. No, hay un solo Evangelio. El Evangelio que Jesucristo enseñó a sus discípulos, el Evangelio que Él mismo predicó, el Evangelio que Él mandó a ellos a predicar, el Evangelio que Pablo predicó. Es un solo Evangelio, que podemos estar hablando acerca de esto en otra oportunidad. Que Dios los bendiga y les dé entendimiento en esta bendita gracia de comprender su gracia.